En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la sentencia que le daba plazo a la Universidad Central de Venezuela para realizar la elección de las autoridades con los periodos vencidos. A través de un comunicado, el Tribunal Supremo explicó que esta decisión de suspender la sentencia se da por el compromiso de las representaciones de las universidades nacionales de renovar democráticamente las autoridades cuyo periodo está largamente vencido. Recordemos que el ente de justicia madurista amenazó con nombrar un nuevo rector si no se lleva a cabo la elección bajo una normativa, una modalidad que estudiantes y profesores han calificado como inconstitucional, pues aseguran que viola la autonomía de la Casa de Estudios. Sin embargo, la amenaza sigue latente. En esta parte quiero saludar a Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y está Jesús en pantalla. Jesús, buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto. Jesús, ¿se comprometieron las autoridades de la UCB, tanto estudiantiles como universitarias, en algo con este Tribunal Supremo que responde, como siempre se denuncia desde Venezuela, a los intereses del madurismo? Mira, el Tribunal Supremo de Justicia el día 27 de febrero, hace 2 días, tomó la decisión de no anular, sino suspender la sentencia 0324. ¿Qué significa esto? Que nos quita el plazo de hacer las elecciones, nos quita el imponer las autoridades, pero nos sigue poniendo las condiciones para realizar unas elecciones. Y estas condiciones que está poniendo el Tribunal Supremo de Justicia violan automáticamente la Constitución del artículo 109. Ahora, ¿por qué esta victoria parcial? Esta victoria parcial es por las presiones que ha estado dando el movimiento estudiantil últimamente. Despertaron a un monstruo que estuvo en las puertas del Tribunal Supremo de Justicia hace pocas semanas, estuvo en el Calvario hace pocas semanas, tocó Plaza Venezuela, marchó por toda Sabana Grande, ha tomado ya 2 veces la autopista Francisco Fajardo y la ha cerrado. Y esto es lo que está tomando y mandando un mensaje es de que le está quitando el miedo al ciudadano común que no sale a la calle porque tiene miedo a la protesta, porque tiene miedo a que sea amedrentado por la policía política de Nicolás Maduro, y el movimiento estudiantil perdió el miedo y salió a defender la autonomía. Por esas distintas presiones se dio esta victoria parcial que quita en la fecha límite del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto nosotros no reconocemos, pero todavía nos pone unas condiciones que son una violación a la Constitución. ¿Por qué son una violación a la Constitución? Porque la Constitución, el artículo 109 de la Constitución vigente en Venezuela, dice que la comunidad universitaria vota nada más la comunidad de egresados, estudiantes y profesores, y el Tribunal Supremo de Justicia nos está obligando a incluir 2 sectores, que son el personal obrero y el personal administrativo. Entonces, esto va en contra de la Constitución, va en contra de la ley de universidades, y esto no fue discutido en la comunidad universitaria. Y esa es nuestra exigencia, de que nos dejen hacer nuestras elecciones. Sí, tenemos que hacer nuestras elecciones, pero nuestras elecciones las organizamos nosotros como autónomos que somos y como la Constitución nos respalda. Es decir, Jesús, quedó en evidencia el miedo a la respuesta estudiantil ante una sentencia como esa. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque se estaba despertando un monstruo que les estaba tocando en pocos pasos. Nosotros cuando fuimos hace pocas semanas al Calvario y pusimos una tela delante de los ojos de Chávez, estuvimos a 2 cuadras donde se oculta el señor Nicolás Maduro. ¿Desde cuándo no había una protesta o un intento de protesta en 2 cuadras de Miraflores? Desde hace años. ¿Desde cuándo no había una protesta en Plaza Venezuela? ¿Desde cuándo no se trancaba una autopista en Venezuela? Teníamos mucho tiempo porque el ciudadano común tiene miedo del amedrentamiento que ha metido la policía política. Eso fue lo que sintieron. Quisieron decir, estamos despertando algo, es mejor dejarlo calmado a ver si se bajan las aguas. Pero no, es que nosotros no queremos que nos quiten la fecha límite. Nosotros queremos hacer elecciones con autonomía y se nos respete esa autonomía que está contemplada en la Constitución. Nosotros no podemos tener instituciones que no tienen ningún tipo de legitimidad. El Tribunal Supremo de Justicia actualmente no tiene legitimidad y no tiene con qué decirnos a nosotros que tenemos que hacer las elecciones con un reglamento que hicieron ellos. Y eso no es así. Nosotros tenemos que hacer nuestro reglamento desde el seno de la Universidad Venezolana, y nosotros no nos vamos a tranquilizar porque este tiempo que nos están dando, más bien nosotros vamos a aumentar la presión. Nosotros tenemos una presión interna que es realizar las elecciones y renovar los cuadros de autoridades en la universidad que tanto hacen falta. Llevamos 11 años sin hacer las elecciones por una traba judicial del Tribunal Supremo de Justicia que puso entre la Constitución, la Ley de Universidades y la Ley Orgánica de Educación. Nosotros tenemos que hacer elecciones, tenemos que hacer los mecanismos y las modificaciones del reglamento que hay que hacer para que sean convocadas por la Comisión Electoral, pero también vamos a seguir con la presión en la calle. Y en la calle es yendo al centro de Caracas, yendo a las instituciones que no tienen legitimidad y que se están escondiendo y no le están dando respuesta al Estado.
tú dices, Jesús, que se mantiene la imposición de un nuevo método de elecciones o una nueva norma que incluye, en este caso, a obreros y personal administrativo. Eso Correcto. es lo que los estudiantes denuncian como una estrategia del régimen para poder meterse en universidades autónomas, que Claro. incluso desde que llegó Hugo Chávez al poder, hace más de 20 años, no ha podido tocar el chavismo, el movimiento Quinta República, es decir, el movimiento revolucionario en Venezuela. Ahora, si ustedes deciden hacer las elecciones como manda la Constitución, como manda la ley de universidades, el reglamento interno, por ejemplo, de la UCB, ¿no serían reconocidas por ese Tribunal Supremo de Justicia, por el resto de las autoridades en Venezuela? Mira, si nosotros hacemos las elecciones como lo dicta la ley de universidades, como lo dicta la Constitución, tienen que ser reconocidas totalmente porque lo estamos haciendo como dice nuestra Carta Magna, como lo dice la madre de las leyes en este país. Aquí no ha habido ninguna reforma constitucional. Es más, lo que quiere implementar el Tribunal Supremo de Justicia se trató de implementar en el año 2007 cuando el fallecido presidente Hugo Chávez intentó hacer la reforma constitucional y el 51% de la población, cuando fue la primera derrota de Hugo Chávez, dijo a la población que no. Entonces, si la población ya hace 10 años dijo, no quiero que se dé este cambio, ahorita ¿por qué me lo vienes a imponer? Nosotros no vamos a estar reconociendo un proceso electoral que me lo imponga un Consejo Nacional de Universidades que quiere imponer autoridades o que me lo imponga el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros sí vamos a ir a un proceso electoral, lo vamos a ir como lo dicta la ley de universidades, vamos a ir como lo dicta la Constitución, pero va a ser un proceso electoral convocado por la Comisión Electoral que es autónoma de la universidad. Nosotros no vamos a reconocer ninguna autoridad impuesta y nosotros no vamos a permitir que se nos venga a sabotear un proceso que es autónomo desde organismos y desde instituciones que estén desde afuera y que ni siquiera tienen legitimidad y ni siquiera tienen ningún tipo de respaldo legal. Porque recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia está haciendo cosas que van en contra de la Constitución que está ahorita totalmente vigente. Bien, en pantalla Jesús Mendoza, es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, aclarando el panorama frente a esta sentencia o esta intención de este Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que según la oposición está vinculado y responde a los intereses, en este caso, del madurismo del régimen y que pues ha pedido a las universidades del país, sobre todo a la UCB, que elija autoridades universitarias que están vencidas, pero bajo un nuevo método. Se mantienen los estudiantes, las autoridades universitarias en Venezuela, apegados a la ley, a la Constitución, y van a hacer su proceso, como dice Jesús, como manda la ley, sin la imposición de este Tribunal Supremo de Justicia. Jesús, te quiero agradecer, por supuesto, que hayas compartido con nosotros aquí en NTN 24. Mucha suerte, un abrazo, éxito, buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta